Muy buenas tardes nuevamente, estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la sucesión legal o ab intestato. Ya hemos pasado por diferentes temas inherentes a nuestra materia, que es la sucesión por causa de muerte o sucesión mortis causa, y hemos visto cuáles son los elementos de la relación sucesoria, hemos visto quiénes son los sujetos que la comprenden, cuál es el objeto, y además hemos visto de dónde emana el mismo. Puede surgir tanto de la ley como de la voluntad, ¿verdad? Hemos visto además cuáles son las clases de herederos y bueno, las clases de sucesores concretamente. Y hemos visto que no es lo mismo un heredero que un legatario. El heredero es un sucesor a título universal, mientras que el legatario es un sucesor a título particular. Veíamos además que los herederos pueden ser legales o testamentarios. Y dentro de los herederos legales nosotros encontramos a los, eh, a los herederos forzosos, legales o apintestados, y también a otra clase de herederos que son los herederos simplemente legales, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo por imperio de la ley se establece la sucesión por causa de muerte, ¿no? ¿Cómo es que la sucesión por causa de muerte genera la vocación en ciertas personas para suceder? Nosotros en unas clases anteriores establecíamos que hay una cronología de la sucesión, ¿no? Eso no debemos olvidarlo. En primer momento se da la apertura de la sucesión con la muerte natural o el fallecimiento presunto declarado del decujus, ¿verdad? Posteriormente estamos ante la vocación y la delación, es decir, estamos ante momentos que se dan en el mismo instante. Y finalmente viene la posesión y la adquisición. Nosotros veíamos que en mérito a la vocación, nosotros estamos ante un título, ¿no? Que tienen ciertas personas para suceder. Nosotros veíamos que la sucesión tiene en su raíz etimológica un equivalente a el llamado. Entonces hay solo ciertas personas que pueden ser llamadas a la sucesión. Podrán tener vocación sea por la ley o sea por el testamento. Una vez que las mismas tienen esa vocación, claro, tendrán bueno, estaremos ante el momento de la delación, ¿no? La delación en la cual nosotros podemos ver materializado el derecho de opción. La delación básicamente es la posibilidad de aceptar o rechazar. Y ahí surge ese derecho de opción que tienen los herederos, ¿no? Quienes pueden aceptar o pueden rechazar la herencia. De igual manera podrán aceptar con beneficio de inventario, esto que nosotros ya lo conocemos muy bien. El día de hoy vamos a referirnos justamente a esta vocación de los herederos legales. ¿De dónde surge esa vocación? ¿Por qué motivos? Vamos a desarrollarlo un poco más, ¿no? Pese a que ya hemos dado, creo yo, los conceptos necesarios para comprender esta temática, vamos a ahondarla un poco más. La sucesión legal o ab intestada, es decir, sin testamento, es aquella que se produce en virtud de la ley. La ley, entonces, estimados estudiantes, tal cual nosotros hemos visto incluso en los fundamentos del derecho sucesorio, va a, va a sustituir la, eh, la voluntad del decujus, y va a establecer qué es lo que él habría querido, ¿verdad? Entonces es la ley la que regula la transmisión patrimonial del decujus, del causante, del difunto, en favor de los herederos legales o legítimos. Nosotros ya hemos visto por qué se llaman legítimos, ¿no? Hay una parte destinada a ellos inclusive. En ausencia de la voluntad del titular expresada válidamente en un testamento. Entonces, ante la inexistencia de una disposición patrimonial, sea sobre la totalidad o sea sobre una parte de los bienes, opera este tipo de sucesión legal. Opera por voluntad de la ley, no por efecto de la voluntad del causante. La vocación sucesoria, entonces, ese título para suceder, lo tienen los herederos por la sola voluntad de la ley. Tiene vigencia en los siguientes casos, ¿no? En primer lugar, la sucesión legal va a materializarse o va a ser idóneo para operar cuando el decujus ha fallecido sin dejar disposición testamentaria. Esa es la más común, ¿no? Si nosotros
hacemos una breve observación, una breve descripción de nuestra cultura jurídica, nosotros podemos evidenciar que muy pocas personas hacen un testamento, ¿no? Una declaración última de voluntad. Entonces, es por este motivo que la ley suple esa falta de testamento y establece qué es lo que habría querido el, el causante. Cuando el decujus ha otorgado testamento, pero el mismo ha sido declarado nulo en todo o en parte. Puede suceder entonces, estimados estudiantes, que el decujus haya dejado un testamento, pero nosotros vamos a ver que el testamento es es un acto jurídico que debe reunir necesariamente con ciertas formalidades, ¿no? Debe reunir ciertas formalidades. Y eso ustedes lo han debido ver el momento que han desarrollado esta actividad del testamento abierto y testamento cerrado. De verdad, las exigencias establecidas por la ley son sumamente rígidas y son complejas, ¿no? Entonces, la técnica jurídica y es muy necesaria para evitar que ese testamento sea nulo. Cuando el testamento en su totalidad ha sido declarado nulo o en una parte, en una de las cláusulas, en una de las disposiciones, entonces quedará pues el patrimonio sucesorio, no sin titular, ¿no? Pero quedará a disposición de lo establecido por la ley. La ley entonces será la que establezca quiénes son los llamados a suceder en los derechos sobre esos bienes o sobre esas obligaciones sobre las cuales se ha dispuesto la nulidad. Entonces, en primer lugar, hemos dicho cuando ha fallecido sin dejar un testamento. En segundo lugar, cuando ha dejado un testamento, pero ha sido declarado nulo, total o parcialmente. Y finalmente, la sucesión legal opera cuando el testamento no comprende la totalidad del acervo hereditario. Puede suceder que el decujus o testador haya dejado simplemente una parte del acervo patrimonial o del acervo hereditario o del patrimonio sucesorio bueno, haya dispuesto únicamente sobre una parte, ¿no? Y no así sobre el resto. Entonces, sobre el resto del patrimonio, sobre el cual no se ha dispuesto nada, operará la sucesión legal. Pero ¿por qué existe esta sucesión legal? Vamos a recordar algunos aspectos que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Ya hemos estudiado cuando veíamos los fundamentos de la sucesión en general. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento racional? ¿Por qué motivo la ley termina estableciendo que hay ciertas personas que van a ser llamadas a suceder? Tiene su base y sustento, en primer lugar, en los vínculos de familiaridad entre el decujus y sus herederos. Se trata entonces de vínculos que no se rompen con la muerte, sino más bien de vínculos que se reafirman con la muerte del causante, ¿no? El momento que fallece el causante, entonces se va a reafirmar ese vínculo, esas relaciones, esos vínculos de parentesco que nosotros hemos estudiado ya en alguna clase anterior. Francesco Messineo nos dice respecto a la sucesión legal que es una especie de deber ético, adscrito al difunto de proveer, aún después de la muerte, a las necesidades económicas de sus familiares. Y es que al final, entonces, en mérito a esta relación de familiaridad que tienen los familiares con el difunto, el mismo va más allá de la vida para colaborar con la satisfacción de las necesidades económicas que tuvieran los herederos, ¿verdad? Otras teorías manifiestan que existe una suplencia de la voluntad. Entonces, la voluntad del causante es sustituida por la ley y la ley establece más o menos lo que habría querido hacer el causante estando en vida. Entonces, para la ley, el causante hubiese querido dejar el patrimonio a las personas más cercanas a él. No se excluye que este sistema sucesorio se base en el efecto
En el amor filial también existiría un principio de unidad constituido por la naturaleza, que es el parentesco, ¿no? Entonces, hay relaciones de afecto entre el decuyus, entre su familia. Se establece o se presupone que existe amor, que existe cariño entre los miembros de una familia, al menos entre los más cercanos, ¿no? No obstante, estas perspectivas, que pueden ser variadas y de hecho hay más, ¿no? Hay teorías muy diversas sobre el fundamento racional de la sucesión legal. Eh, la misma opera dentro de los límites de las relaciones de consanguinidad o parentesco, de acuerdo a los grados de proximidad que los liga, con excepción de la unión conyugal y la sucesión del Estado. Entonces, en la sucesión legal prevalece o predomina el reconocimiento de esos vínculos más cercanos de parentesco. Hay excepciones en el caso de hay excepciones respecto a la consanguinidad en lo que respecta al cónyuge, ¿no? Que no tiene esa relación de parentesco y no tiene esa relación consanguínea. Esa es una de las excepciones. Y otra de las excepciones, como vamos a ver en nuestra siguiente clase, es la sucesión del Estado. Si es que no hay ascendientes, descendientes, si no hay cónyuge ni parientes colaterales, nosotros vamos a ver que el llamado a suceder es el Estado. ¿Cuáles son los principios de la sucesión legal? Los principios que rigen la sucesión legal son los siguientes. En primer lugar, estará la prevalencia. En nuestro sistema, estimadas estudiantes, prevalece sobre la sucesión testamentaria. Y esto varía según la costumbre jurídica. Si nosotros revisamos o analizamos ordenamientos jurídicos diversos al nuestro, vamos a poder evidenciar que en otros sistemas prevalece y se da mayor protección inclusive al testamento y a la última disposición que realice la persona, ¿no? La última declaración de voluntad, digámoslo así. Entonces, tiene prevalencia sobre la sucesión testamentaria, ¿no? Opera sin testamento. El segundo principio que rige en la sucesión hereditaria, en la sucesión legal, concretamente, es la exclusión. Esto no lo debemos olvidar, ¿no? El pariente más próximo excluye al más lejano, de acuerdo al grado de proximidad familiar. Es por eso que primero se encuentran los hijos y los descendientes, posteriormente se encuentran los padres y ascendientes, y bueno, estos concurren con el cónyuge, y en caso que estas personas no se encuentren, no puedan ingresar o no se encuentren, o bueno, no existan para ingresar a la sucesión de determinada persona, eh, recién ingresarán los parientes colaterales, ¿no? En este caso estamos hablando de tíos, estamos hablando de hermanos, y esto igual lo vamos a ir estudiando en nuestra siguiente clase cuando veamos concretamente cada tipo de sucesión legal. Ahora estamos viendo los aspectos generales. Entonces, en nuestro sistema, los descendientes excluyen a los ascendientes a los colaterales, y el cónyuge concurre tanto con ascendientes como con descendientes. Y eso ya lo hemos visto el momento que nosotros analizamos la legítima, ¿no? Se establecen reglas similares. La sucesión legal se da por derecho propio, pero también se da por representación. El día de hoy vamos a analizar un poco del tema de la representación. Los hijos heredan por cabeza, es decir, por derecho propio. Los hijos tienen derecho a suceder a sus padres, ¿no? En la sucesión hereditaria. Pero en caso que los hijos no puedan, por haber premuerto, en caso que los hijos no puedan por haber renunciado a la herencia, o en caso que los hijos no puedan finalmente por impedimentos establecidos por la ley, esto por desheredación o por indignidad, que es una figura que ya hemos estudiado, entonces ingresarán por estirpe o por representación los hijos de los hijos, ¿no? En este caso, los nietos.
Los nietos y demás descendientes entonces ingresan a la sucesión hereditaria por estirpe o representación. Nosotros vamos a estudiar esto el día de hoy. Y así lo establece el artículo 1094 de nuestro Código Civil, ¿no? Esto de que los hijos heredan por cabeza y los demás descendientes, los descendientes de los hijos, ingresan por estirpe o representación. Finalmente, entre los principios que rigen la sucesión legal se encuentra el trato igualitario. El principio de igualdad es sumamente importante. Cuando nosotros veamos la sucesión de los descendientes, vamos a ver que se han ido quitando cada vez más los obstáculos que se generaban por la distinción entre los tipos de hijos, por ejemplo, ¿no? Hijos matrimoniales, extramatrimoniales o en otro tipo de relaciones. Entonces, el día de hoy ya no se puede tomar en cuenta esto. A los ascendientes y parientes colaterales se les difiere la herencia sin tomar en cuenta entonces el origen de la relación de familia que existió entre ellos y la persona de cuya sucesión se trata. Así lo establece el artículo 1084 de nuestro Código Civil. Esto además concuerda con lo previsto por nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Que establece que el Estado debe garantizar que las familias se desenvuelvan bajo relaciones de igualdad. No se hacen diferencias entonces en cuanto al régimen de filiaciones, si fueran legítimas o naturales. Ojo que estas distinciones anteriormente sí estaban legisladas. Es decir, anteriormente las reglas del derecho de familia, las normas jurídicas del derecho de familia realizaban las distinciones entre los diferentes tipos de hijos, ¿no? Hoy en día eso es imposible, eso es incluso hasta discriminatorio, de acuerdo a las situaciones, ¿no? Hoy en día no se puede usar este tipo de terminología, tampoco se toma en cuenta el vínculo matrimonial o extramatrimonial. ¿Cuáles son los presupuestos de la sucesión legal? A ver, ya hemos visto los principios bajo los cuales se rige. Ahora veamos cuáles son los presupuestos o requisitos que deben concurrir, que deben existir para que opere la sucesión legal. En primer lugar, tiene que darse la muerte real o presunta del causante. Tiene que haber esa apertura de la sucesión, ¿no? Nosotros ya sabemos y lo tenemos muy claro, ¿no? No se puede suceder a una persona viva en la totalidad de sus relaciones patrimoniales. Eso es imposible. El patrimonio, nosotros hemos visto que tiene, toda persona tiene patrimonio. Eso lo hemos visto. Rige en nuestro sistema la tesis patrimonio y personalidad, que establece que toda persona tiene patrimonio y que no hay persona que no tenga patrimonio, ¿no? Y que entonces, bajo esta premisa muy importante, una persona en vida no puede no tener patrimonio, entonces no puede entregar todo su patrimonio a otra. Entre los requisitos también de la sucesión legal es que estamos hablando de que la misma es universal, ¿ya? Es universal. Es decir, que comprende todas las relaciones jurídicas, patrimoniales del causante, y esto excluyendo el caso de los legados, ¿no? El legatario sucede en un bien específico, en un bien o bienes específicos. No es similar a la situación del heredero que, como ya hemos visto, hereda en la universalidad de los bienes. Pese a la tautología o a la redundancia, la sucesión legal es legal, surge de la ley, ¿no? Es legal, surge de la ley es la que suple la voluntad presunta del de cuyos. Finalmente, estimados estudiantes, es supletoria. Opera sin necesidad de testamento o ante un testamento nulo. Suple la voluntad del causante o de cuyos. Veamos ahora el orden de las sucesiones, ¿no? El orden de las sucesiones establecido por la ley, siempre tomando en cuenta los vínculos de parentesco más cercanos, es el siguiente. En primer lugar, se encuentra la sucesión de los hijos y descendientes, quienes concurren, ¿no?, con el cónyuge o conviviente.
En segundo lugar está la sucesión de los padres y demás descendientes, y demás ascendientes, perdón, ascendientes. Tenemos además la sucesión del cónyuge, que como ya hemos visto, concurre tanto con los ascendientes como los descendientes. Después de estos, procede la sucesión de los parientes colaterales, ¿no? En caso que no haya hijos, no haya padres y no haya cónyuge, suceden los parientes colaterales. Ojo que si no hay hijos y si no hay padres, el único o la única que va a suceder es él o la cónyuge, ¿no? Finalmente, en caso de no existir ninguna de estas personas, en caso de que el fallecido, el difunto, no tenga hijos ni descendientes, no tenga padres ni ascendientes, no tenga cónyuge ni tampoco parientes colaterales que puedan suceder, terminará sucediendo el Estado. Ese es el orden, ¿no? Vamos a ver nosotros en nuestra siguiente clase cómo es que concurren cada uno de ellos, ¿no? Cómo es que concurre cada uno de ellos. Dentro de la sucesión legal o habintestada, toma trascendencia una figura que es el derecho de la representación, un instituto jurídico sumamente importante, ¿no? El derecho de la representación hereditaria. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? El artículo 1089 de nuestro Código Civil establece que la representación hace subentrar a los descendientes en el lugar y grado de su ascendiente, cuando éste sea desheredado, indigno de suceder, renuncia a la herencia o premuera a la persona de cuya sucesión se trata, ¿no? Entonces, la persona que representa es la descendiente de la persona que no ha podido ingresar a la sucesión hereditaria, o que no ha podido, o que por ley tampoco puede, ¿no? O que no ha querido también, porque ha podido renunciar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una persona que ha fallecido dejando a dos hijos y uno de los hijos premuere o rechaza la herencia, entonces serán los nietos los que ingresen por derecho de representación. El denominativo de representación genera algunas confusiones, ¿no? Debería aclararse, así nos establece el texto de Félix Paz, por ejemplo, porque la representación es una figura o un instituto jurídico por el cual una persona obra en nombre de otra, ¿no? Y la representación puede ser legal, puede ser judicial o puede ser convencional, en el caso del mandato, etc. Entonces, el término representación puede generar confusión, ya que la representación a la que hemos hecho alusión en un instante y esa representación que nosotros vemos en la materia de personas y en la materia de contratos, se da entre vivos, entre personas vivas, ¿no? El padre, por ejemplo, que representa a los hijos según lo establecido por ley, o el caso de un mandante o de una persona, de un representante que el juez designa, o el caso de un mandatario, ¿no? O apoderado, digamos, comúnmente conocido como tal. Entonces, puede producirse cierta confusión, pero en derecho sucesorio, la representación se refiere a la vocación hereditaria indirecta, como nos diría Messineo. Estamos ante personas que tienen vocación, pero no de manera directa, ¿no? Es decir, ya no es el hijo que entra a la sucesión hereditaria, que tenía una vocación directa respecto al acervo hereditario y respecto a la sucesión del causante, respecto a su causante, perdón. Estamos ante una figura de los hijos del descendiente, de los descendientes del descendiente, quienes van a ingresar, no van a tener vocación, pero no de manera directa. Francesco Messineo entonces nos dice, es la vocación hereditaria indirecta dispuesta por la ley, la cual sustituye a una o más determinadas personas en el lugar de un llamado que sea indigno, premuerto o renunciante. Ripert
y Boulanger nos dirán que es el beneficio de la ley en virtud del cual un heredero de un grado más alejado es admitido a recibir parte que hubiera obtenido su padre o su madre premuertos, en concurrencia con los herederos más próximos que él. Y es efectiva, esto es cierto, ¿no? Concurren los hijos del heredero a la sucesión y van a concurrir con los otros coherederos. Sin embargo, estos solo podrán sustituirse en la parte que le correspondía a su ascendiente, ¿no? A su causante, digámoslo así. Permite entonces a los descendientes del llamado a suceder, que no puede heredar por premuerte o exclusión de la relación sucesoria, a sustituirse, permite sustituirse en el lugar de su ascendiente. Esto es un aspecto importante entonces a tomar en cuenta. El heredero sucede en el derecho de aceptar la herencia, pero lo que hay una trascendencia, por lo que hay una trascendencia personal y no patrimonial. Entonces el heredero va a suceder en esa facultad de aceptar, ¿no? Si bien ha rechazado el heredero, sus descendientes pueden aceptar. Algo interesante también es que por más que el heredero haya rechazado, por más de que los representantes hayan rechazado la herencia de su causante, podrán ingresar en representación de todos modos. ¿Cuál es el fundamento teórico de la representación? Hay varias teorías también, entre las cuales vamos a mencionar dos. La primera es la teoría de la voluntad del causante. La voluntad presunta del causante justifica el derecho de representación, dice, ¿no? La ley presume, entonces, la ley establece que el causante hubiera previsto que la parte de su hijo, la parte que le correspondía a su hijo o a su heredero premuerto, la deberían adquirir sus descendientes, ¿no? Es decir, es el abuelo, como ejemplo podemos citar que el abuelo, según la ley, hubiese querido que los bienes que le correspondrían, o bueno, la parte del patrimonio que le correspondría a su hijo, pase a los nietos, ¿no? Entonces, básicamente sería una voluntad presunta del causante establecida por la ley. Es de vital importancia la existencia, entonces, para esta teoría, de vínculos afectivos por los parientes próximos. Tenemos además dentro de estas teorías a la teoría de la tutela de la unidad familiar. Se establece que el derecho de representación, o bueno, la representación, protege a la familia tras la muerte del causante, ¿no? Se ampara entonces la estirpe nacida del miembro familiar premuerto. Lo que se está protegiendo es a los miembros de la familia. El derecho de representación se da no solo respecto a los hijos, sino que puede darse bajo diferentes modalidades, ¿no? Al menos vamos a ver dos de ellas que se dan en nuestro sistema y que son las que son aceptadas por nuestro ordenamiento jurídico. En el derecho de representación, como ya habíamos dicho, prima el principio de la exclusión, porque la sucesión de los parientes del causante en la línea descendente excluye a los ascendientes, ya que el pariente más próximo excluye al lejano, ¿no? Y por la representación, ojo, también el representante del descendiente excluye a los ascendientes. Fallece una persona, por ejemplo, dejando padres y nietos. En este caso, los nietos van a excluir a los padres, ¿ya? Primero entonces están los descendientes, ojo. La representación puede darse, en primer lugar, en línea descendente. Tiene lugar hasta lo infinito, nos dice la ley, favoreciendo también a los descendientes que tuvieran hijos adoptivos del causante. Entonces, favorece también a aquellos hijos adoptivos, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no?
Y esto va en orden descendiente a los hijos, a los nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos. Entonces, esto en línea descendente, la representación se va a dar hasta el infinito, nos dice la ley. No hay representación de los ascendientes. Este es un aspecto que deben tomar en cuenta también, ¿no? ¿Qué significa? Que si los ascendientes deberían ser los llamados a suceder, no entran en su representación los hijos de los ascendientes, es decir, los que serían los hermanos del causante, por ejemplo. No es aceptable, no se acepta la sucesión de los, o bueno, la representación, perdón, de los, a favor de los ascendientes. La representación, además de darse en la línea descendente, se da en la línea colateral, ¿ya? La representación favorece también, estimadas estudiantes, a los descendientes de los hermanos del difunto. Cuando no hay ascendientes, cuando no hay descendientes, cuando no hay cónyuge, ustedes saben que los llamados a suceder son los parientes que tienen una relación de parentesco en línea colateral, ¿no? Entonces podrían concurrir los hermanos en este caso. Pero si los hermanos no tuvieran descendencia, bueno, mejor dicho, pero si los hermanos no tuvieran descendencia y hubiesen premuerto, o hubiesen rechazado la herencia, o existieran ciertas causas de indignidad o causas que impiden por ley que el mismo ingrese a la sucesión, entonces esta persona sí puede verse representada por los hijos, ¿ya? Por los hijos y los hijos de los hijos, etcétera, ¿no? Hay una descripción muy buena, fascinante, en la obra de Villafuerte, ¿no? De cómo es que los hijos de los parientes colaterales ingresarían en representación también hasta lo infinito, pese a que hay cierta ambigüedad en las disposiciones de nuestro Código Civil. Por lo que les recomiendo la lectura, les voy a precisar las páginas en un instante más al finalizar nuestra clase. La persona que va a representar dentro de la relación sucesoria, es decir, el descendiente del heredero, tiene que demostrar ciertas aptitudes, es decir, tiene que demostrar, estimadas estudiantes, que tiene la facultad para poder representar al heredero. El representante entonces tiene que demostrar aptitudes legales que le habiliten para sustituirse en las relaciones jurídicas del representado. Tiene que demostrar que tiene capacidad para ser representante. Y estas cualidades de la aptitud sucesoria son las siguientes. En primer lugar, tiene que demostrar que entre el sucesor por el derecho de representación tiene que demostrar los vínculos de parentesco que tenía su heredero con relación al causante y los vínculos de parentesco que tiene con el heredero, ¿no? Entonces tiene que demostrar esa relación que hay entre el sucesor por el derecho de representación y el heredero principal. Lo que tiene que demostrar el representante, básicamente, es que el heredero era una persona llamada a la sucesión, en primer lugar, y en segundo lugar, que este representante tiene los vínculos de parentesco que le permiten ingresar en representación, ¿no? Básicamente demostrar que es su descendiente, en términos más simples, ¿no? Que es descendiente, demostrar que sea el hijo, demostrar que sea el nieto, etc. El sucesor debe demostrar además las condiciones de aptitud mediante su vocación en el llamamiento. Es decir, que debe demostrar, nos dice el texto de Félix Paz, su capacidad sucesoria. Entonces, en este caso, no debería existir ni indignidad, ni desheredación, ni tampoco renuncia, ¿no? De la persona que pretende ingresar por este instituto jurídico de la representación.
¿Cuáles son los efectos jurídicos? La representación, entonces, estimados estudiantes, va a tener efectos jurídicos para el representante. Y la consecuencia lógica del hecho de ocupar el lugar que tenía el llamado a suceder genera, en primer lugar, la sustitución, ¿no? Los herederos por estirpe ingresan en el lugar de los herederos por derecho propio. Ejemplo, el hijo tenía derecho propio, ¿no? Para ser sucesor, pero ha premuerto. Entonces, sustituye en su lugar los descendientes de esta persona premuerta, ¿no? Supongamos que son 2 hijos. Entonces, ellos van a ingresar. Pero no crece, ¿no? No crece esa porción que les correspondería por ser más personas. No. Ellos representan en la parte que le correspondía a su causante, ¿no? La parte que le correspondía al heredero por derecho propio. Nace además la obligación de colacionar. Ustedes ya han visto la diferencia entre la colación y el reintegro. Y conforme al artículo 1256 del Código Civil, el representante tiene que colacionar todo lo que se le ha donado a su ascendiente, ¿no? En caso que no hubiera heredado a este. Incluso en caso de no haber heredado al heredero por derecho propio, ¿no? En tercer lugar, se subrogan las obligaciones. De igual manera al heredero, de igual manera que el heredero, el representante va a sustituir al decujus en las obligaciones que tuviere, ¿no? El heredero que sucede por representación se halla entonces reatado al pago de las obligaciones contraídas por el causante, al igual que los coherederos. Finalmente, la división de la herencia se hace por estirpes, es decir, que no hereda, el representante no va a heredar jamás en mayor cantidad de lo que heredaría su representado si viviera o de haber podido heredar. ¿Lo ven? Para nuestra siguiente clase, nosotros vamos a dejar la sucesión de los descendientes, la sucesión de los ascendientes, también de los parientes colaterales que tienen reglas propias, igualmente la sucesión del Estado. Hasta aquí entonces vamos a dejar nuestra explicación del día de hoy. Espero que todo haya quedado de manera clara. Si es que tienen alguna consulta, ustedes saben que pueden realizar las preguntas que vean convenientes mediante en nuestra sesión sincrónica o también pueden acudir a nuestro foro de consultas que se encuentra en nuestra plataforma virtual. Muchas gracias por su atención.